Pues hemos alabado el nombre de nuestro Dios, quien es quien nos da la vida. Y hermanos, quiero que cerremos nuestros ojos, vamos a pedirle que nos pueda bendecir con su palabra y luego damos inicio. Padre, una vez más nos presentamos delante de ti esta mañana, Señor. Primeramente quiero agradecerte porque me das la oportunidad de estar aquí conjuntamente con cada uno aquí de los presentes, Señor. Pero también gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor, que les permites la oportunidad también de estar aquí. Tu palabra dice que, bueno, lees a los hermanos habitar juntos en armonía, Señor. Padre, y una cosa muy consagrada era el aceite de la unción del tiempo de los sacerdotes, en el tiempo de Moisés, Señor, en el cual se ungía al sacerdote, quien iba a ser el medio para quien bendiga al pueblo, Señor, y sea bendecido por ti. Y tu palabra dice que así como ese aceite que cae, con el cual es ungido el sacerdote, Señor, y es de gran bendición, así derramas tu bendición, Señor, en medio del pueblo que se reúne para estar contigo, para alabarte. Y esta mañana nos has permitido estar aquí, Señor, y te hemos alabado, nos has hablado y nos has bendecido a través de la instrucción, Señor, el cual, Señor, nos hace entender que tus misericordias permanecen para siempre. Nos has librado de angustias, de males, de tristezas, Señor, de problemas. Padre, ¿con qué pagaremos? Dice tu palabra, Señor, tomaremos, dice el salmista, tomaré la copa de la salvación y bendeciré a Jehová. Señor, también nosotros estamos aquí muy agradecidos por ti. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. También queremos juntos pedirte que nos hables con tu palabra, Señor. Que nos des, Señor, algo nuevo de ti para poder seguir adelante, Señor. Fortalécenos por medio de tu palabra que hoy tú nos vas a dar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, vamos a meditar en la palabra. Hoy con la ayuda de Dios vamos a estar meditando en una palabra que Dios me ponía en mi mente la semana pasada. Hoy vamos a estar viendo, hermanos, el tema que voy a compartirte hoy. Lo titulé El árbol de la ciencia del bien y del mal. Es algo importante, hermanos. Quisiera yo, en forma de introducción a este tema que vamos a estar viendo en Génesis, me di la tareita de buscar, hermanos, en los medios de comunicación, claro, y hermanos, para poder entender un poco el tiempo que estamos viviendo, ¿sí? Que esa es la idea por la cual hoy vamos a estar meditando y por qué es importante que pongamos un énfasis, una importancia debida a la palabra, a la instrucción, a la enseñanza de la Escritura, hermanos, de la palabra de Dios que nos lleva al final pues a poder ser coronados aquellos que permanezcamos hasta el fin, que Dios quiere que todos permanezcamos. Hermanos, hoy en día, en la actualidad que estamos viviendo, hay aproximadamente 4.200 religiones. Eso es un aproximado de lo que hay, de diferentes costumbres, de diferentes ideologías, de diferentes fuentes, hermanos, que vienen. ¿Y por qué hoy quiero darte esta cifra, hermano? Para poder entender entonces la importancia de tomar en cuenta el llamado de Dios. Y por eso lo titulé hoy al tema que voy a compartirte, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Porque hoy en día hay muchas ideologías. Aún nosotros mismos, cada uno tenemos un diferente pensamiento. Cada uno pensamos muy diferente al otro. Tenemos ideas que nos llevan a regir nuestra vida muy diferente que el otro, hermano, ¿sí? Dios lo sabe y por lo cual en la Escritura plasmó que pudiéramos entender cuál es el rumbo que Dios quiere que cada uno, a pesar de nuestra diferente forma de pensar, tengamos un enfoque muy importante. Entre todos estos movimientos, hermano, todas estas religiones que hay,
porque hay diferentes naciones, tenemos muchas naciones también, cada nación tiene sus costumbres, sus ideas, y de ahí vienen formando sus religiones. Muchas de estas religiones, hermanos, están entrelazadas, se agarran las ideas que, puedo decir, yo quiero hacer mi religión, es un ejemplo, ¿no? Entonces tengo mi forma de considerar la Biblia. Tengo mi forma de pensar y de ver las cosas. Y las religiones de esa manera están entretejidas, hermano. La religión universal, por decirlo, ha abarcado y ha tomado de diferentes naciones, costumbres, ideologías, y fue formando su religión, ¿no? Fue formando y aún tiene agarrado la escritura. Y yo cuando meditaba en esto y le pedí a Dios que y podía meditar en esto, hermanos, pero no quiero dejar muy grande esto, pero sí te hago entender eso. ¿Por qué razón? Entonces necesitamos definir un rumbo en nuestras vidas. Quien lo tiene definido es Dios, hermanos, pero nos ha dado a nosotros también la libertad de poder tomar una decisión concreta, correcta, que es el rumbo que Dios nos tiene trazado. Yo quiero llevarte al libro de Génesis, hermano, capítulo 2, versículo 9. Voy a buscar unos cuantos pasajes en la Biblia, en diferentes partes, y no voy a tratar de hacerlo rápido. Esta explicación me vas a ayudar, por favor, Victoria, que hablan de árboles, hermanos, ¿sí? La ideología que da la Biblia de un árbol, ¿sí? En Génesis capítulo 2, versículo 9, hermanos, ahí lo tenemos. Miren qué dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa es la primera, el primer ejemplo que tenemos en la Escritura referente a un árbol, hermano, ¿sí? Pero si nos vamos a otros pasajes, hermano, también en Apocalipsis se encuentra la idea de un árbol, ¿sí? El árbol de la vida, que ya lo tenemos aquí expresado en estos versículos de Génesis, ¿sí? Pero también en Mateo, hermano, capítulo 1, versículo 1 al 16, no lo vamos a leer todo. Miren qué dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Por favor, en el otro versículo, Lupita. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Versículo 3 dice: y Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Y así sucesivamente, hermanos, si lo vemos cada uno esa es la genealogía de Jesucristo, la verdad. Pero eso se refiere también a un árbol genealógico, ¿sí? Se da la idea de un árbol donde las genealogías van dando como resultado a generaciones, pero sin perder el rumbo, sin perder la procedencia de ese linaje, ¿no? También se le puede denominar. La Biblia hace un énfasis, también en Lucas se encuentra, de la genealogía para dar una razón legítima de la veracidad de Jesucristo, hermanos, en este caso, ¿sí? Ok. Otro ejemplo, hermanos, de un árbol está en Mateo, capítulo 12, versículo 33. Miren que nos enseña aquí. Jesús hablaba y decía: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por sus frutos se conoce el árbol. También este es un ejemplo que Jesús puso, hermanos, de cómo se debe vivir, de cómo debe ser la práctica. Acá hay dos caminos y lo referencia a la Biblia en un árbol que da malos frutos o en un árbol que da buenos frutos, ¿sí? Y el árbol se conoce por sus frutos, ¿sí? Pero también en el libro de los Salmos, hermanos, capítulo 1, versículo 3, mire qué dice. Habla de la bienaventuranza para el hombre justo, hermanos, ¿sí?
Y dice, será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Estos son los ejemplos que la Biblia pone referente a los árboles, hermanos. O sea, pero realmente no es que hable de un árbol en sí, sino que lo pone como ejemplo de un árbol que echa sus raíces, que crece y que a su tiempo da fruto. Y pone muchos ejemplos que nos pueden beneficiar a nosotros para entender, hermanos, el entorno de la importancia, de la credibilidad de la palabra de Dios y creer en Él, hermanos, sin dar oportunidad a que nuestras ideas, a que nuestra forma de pensar, cómo es el cristianismo, se vayan para un lado y para otro lado, sino que estén verdaderamente rectos, hermanos, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero que veamos, hermanos. Va a ser breve mi tema, va a ser breve lo que yo te voy a compartir hoy, pero sí me gustaría que estemos pensando en esto, hermanos. ¿Por qué? Por causa de los tiempos que estamos viviendo. Te refería que hay aproximadamente 4.200, es considerable esto, hermanos, es importante, dale mucha importancia. Me impactaba con 4.200 religiones y aún seguramente van a seguir saliendo. Jesús mismo dijo en la Biblia, hermano, que en los posteriores tiempos pues va a haber engañadores, va a haber muchos movimientos que van a ver y van a confundir. ¿Y por qué? Porque hay corazones que van a estar pues dispuestos a vivir un cristianismo, por decirlo así, entre comillas, pues fuera del camino de Dios, fuera de la veracidad de la Escritura, cómodo, sin sufrimientos, sin querer realmente estar dispuesto a cambiar una forma de vida de acuerdo a la palabra, con comodidades, ¿sí? Y no querer sufrir la buena doctrina, ¿sí? Entonces, desde el principio Dios enfatizó algo importante y está plasmado aquí en el libro de Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 4 al 9. Vamos a darle lectura primero a esos a esos 5 versículos, posteriormente pasamos al 16 y al 16. Veamos qué ordenanza se le dio a los primeros seres humanos. Miren qué dice, hermanos, Génesis capítulo 2 al 4, capítulo 2, versículo 4 al 9. Y estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Por favor, Lupita. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Siguiente versículo. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por favor, Lupita, el siguiente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, es el que estuvimos viendo hace rato, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Me gustaría que pasemos al versículo 15 al 17, Lupita, 3 versículos más. Y miren qué pasó, hermanos. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Me gustaría, hermanos, para como que confirmar un poquito más esto y seguir adentrándonos para poder entender todo lo que vamos a estar viendo con brevedad, pasar al libro de Génesis capítulo 3, versículo 6 al 12. Y sigue diciendo, hermanos, sigue hablando el capítulo 3, referente a esta ordenanza que Dios le había dado a Adán. Pero ahora ya tenía Adán su esposa, ya tenía su mujer, ya le habían hecho su compañera idónea, ¿sí?
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te he mandado no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Hasta allí, hermanos. El capítulo 2, en los diferentes versículos que leímos, y el capítulo 3 en estos versículos, hermanos, nos define el mandamiento que Dios le dio a Adán y a su compañera, ¿sí?, para que obedecieran. Hoy en día, hermanos, muchas veces está muy tergiversado estos versículos, hermanos, ¿sí? Porque ha habido ideas muy erróneas, muy confusas referente a eso, ¿no? Y a veces se trata de buscar realmente cuál es el fruto, si realmente es un fruto así natural o normal, o cuál fue el pecado que cometieron en sí. Algunas veces se consideran algunas personas y definen muy literalmente que es un acto sexual que tuvo con una bestia, ¿no? Y así sucesivamente hay otras ideas. ¿Qué fue lo que pasó en sí, hermanos? Pero yo quisiera que hoy, con mucha sencillez, pudiéramos entender en sí lo que Dios quiso que realmente entendiésemos y tomásemos, hermanos, ¿sí? Uno, pues que no nos salgamos del rumbo de la Escritura, ¿no? Porque Dios mismo dice que en el Edén, Él cuando lo formó, puso de todos los tipos de árboles. Y hoy, hermanos, en día conocemos en nuestro medio, por decirlo, las naranjas dulces, las mandarinas, que están muy ricas, las toronjas y diferentes frutos que tenemos en nuestro medio. Hermanos, las guanábanas, es un fruto que me encanta, las guanábanas. Hay unas zaramullos, anonas, mangos. ¿Qué otro fruto hay? Hay unos agridulces muy ricos. Entonces tenemos diferentes frutos, hermano, y seguramente que también ahí estaba el aguacate, ahí estaban los limones, ahí estaban otras cosas en el huerto, hermanos, y eran agradables, eran muy agradables. Dice la Escritura que eran muy agradables, hermanos, muy agradables. En el 2:9, creo, Lupita, dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Era solo de verlo, hermanos, eran muy atractivos. Aquellos árboles que Dios plantó en el huerto, ¿sí? Y hermanos, pero dice que hizo dos tipos de árboles, ¿sí? Y esos árboles fueron muy prohibidos, sobre todo el árbol de la ciencia del bien y del mal, hermanos, ¿sí? Y su mismo nombre expresa a qué se refiere este árbol, de la ciencia. Y para poder entender la ciencia, pues es importante meternos a buscar, a bucear en el ámbito de la ciencia, y estar buscando qué significa. Y hermanos, cuando nosotros, en lo particular, yo lo hago, hermanos, de verdad, y me da temor, y le digo: Dios, me ayudas a poder estar centrado realmente en esa idea tuya, con algunas cosas para hacerme entender a qué se refiere. Pero hay veces nos metemos, hermanos, para poder sacar algo de ahí, hermanos, como lo que te decía ahorita de las religiones, ¿no? Y hermanos, si te lo explicara,
cada movimiento, cada uno, de en qué viene, en qué proviene, en cuáles son las más importantes. Hay 4 religiones supuestamente las más importantes. Y entre ellas, hermanos, está el cristianismo, ¿sí? Está el hinduismo y el islam, y hay otro uno que son los que pues sobresaltan en toda la humanidad del día de hoy, ¿no? Y te metes a leer, a escudriñar y impacta, hermanos, cómo están los movimientos. Y lo explican también, y te vas a la escritura, hermanos, y llevan como un orden. Pero sí da temor, porque si pensamos en la tentación de Jesús, Satanás usó la misma Biblia, hermano, ¿sí? Y si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan y suple tu necesidad, ¿no? Y si nos vamos por allá, hermano, pues hoy en día tenemos tantas necesidades, los seres humanos, de verdad. Puedo decirte que cuando tenemos una enfermedad muy grave, un accidente improvisto, o una enfermedad que de repente surgió, nos impacta. Y cuando a veces nuestras fuerzas, nuestra capacidad económica, aún, hermanos, la ciencia médica se limitan, de verdad, porque a veces aunque haya economía, la ciencia médica queda limitada, ¿sí? Pero, hermanos, podemos ver que Dios aquí remarca algo importante. Hay un árbol, como yo te puse ejemplos que están en la Biblia de a qué se refiere a veces un árbol. Pudimos ver en el libro de los Salmos que habla en el capítulo 1, versículo 3 de los Salmos, habla de una dicha, de una alegría, de un gozo para aquella persona, para aquel personaje que pone su mirada en Dios. Y miren qué dice el versículo 1, por favor, Lupita, Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Me gustaría que lo leamos. Y miren qué dice, hermanos, para aligerar un poquito. Miren, volteemos aquí a la pantalla. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y entonces, hermanos, viene la bienaventuranza, viene la dicha, viene el gozo. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Hermanos, creo que Jesús en los evangelios expresó algo importante: buscad el reino de Dios primeramente, y todas las demás cosas van a ser por añadidura. Es un ejemplo similar, muy de la mano, este versículo, hermanos, que nos dice: mira, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ello medita de día y de noche. Hermanos, ¿y cómo vamos a meditar en ello? Pues, hermanos, el día tiene 12 horas para movernos, por decirlo así, desde el amanecer hasta el anochecer, y tenemos una buena parte, a veces 2 horas, 3 horas más del anochecer, hasta 4 horas a medianoche. Muchos de nosotros estamos ya para acostarnos, pero todo ese tiempo para acá estamos pasando diferentes situaciones, momentos, porque estamos en el razonamiento, y entre el razonamiento estamos comiendo. Y hoy, aquellos que estamos en la época de trabajo, que siempre Puerto Arturo tiene trabajo, y siempre pongo eso de ejemplo, entre tanto que comemos, nuestra mente está ahí pensando cómo vamos a solucionar este problema. Y si enfrentamos una situación en el cultivo, hermanos, muy fuerte, nuestra mente revoluciona más. Ya le apliqué esto, ya le puse esto, ¿qué le debo de hacer? ¿Qué no le debo de hacer? Y la mente va girando y nos vemos en problemas, ¿sí? Y vamos girando. Y como este ejemplo, en las diferentes situaciones del diario vivir, nuestra mente revoluciona, ¿sí? Y a veces nuestra mente nos lleva a caminos torcidos. Y como se dice y se ha dicho algunas veces, si es del esposo con la esposa, que ya tienen problemas en la familia, la esposa se casa, se divorcia, se vuelve a casar y deja a sus hijos, y en su mente está revolucionando todas estas cosas.
Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el versículo 1, hermanos? Aunque aquí expresa la palabra de varón, pero no quita que las mujeres también piensan. Como los varones, todos tenemos el raciocinio y pensamos. Y muchas veces la tendencia de nuestro pensamiento nos lleva a pensamientos malos, nos lleva a enojos, nos lleva aún a pensar en airarnos, aún nos lleva a veces a vengarnos. Eso nos lleva al pensamiento. Y la palabra nos dice que el varón que no anda en consejo de malos es bienaventurado, que ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta, es bienaventurado. Entonces, ¿hacia dónde nos dirige, hermanos? ¿Hacia dónde nos lleva? A tener una mente recta, una mente recta. Hermanos, cada uno de nosotros venimos de diferentes, antes de que vengamos al cristianismo, hay unos que venimos que ni teníamos en cuenta, ni sabíamos de Dios, solo vivíamos como los animalitos que se levantan y el que va a trabajar, viene a la hora de la comida, come y luego descansa un rato y luego se va y se va a la tardeada, luego viene, se echa su bañito y luego come su cena y no sé si tiene su televisión, ahí se va a ver su programa. No piensa en lo menos en Dios, en lo menos. Y habemos aquí, hermano, algunas personas que fueron así. Estuvieron así en lo más mínimo. Tenían otras cosas de prioridad, pero no pensaban en que todo lo recibido, en que todo lo bueno que han tenido en su vida proviene de Dios. Y de ahí Dios nos atrae. O sabemos que hemos venido de algunos movimientos, de algunas religiones con diferentes ideologías. Con ideologías de que en mi trayectoria, hermanos, yo estuve en diferentes movimientos. Y a veces le digo a Dios, ¿por qué me permitiste estar en diferentes movimientos? Cuando yo era un niño, la ideología de mamá es que todos buscan a Dios, todos buscan a Dios. Y como esa ideología hay muchas personas que piensan de la misma manera. Todos buscan a Dios, todos van en uno. Y es verdad. Pablo decía en cierta parte, mira, hay diferentes movimientos y algunos lo hacen por celo, sirven y hacen las cosas de Dios por celo, ¿sí? Pero hay personas que lo hacen con razonamiento. Y eso deben ser aquellos que están apegados con Dios, valorando los consejos, los ejemplos de cómo seguir el camino de Dios, ¿sí? Pero ¿qué dice Pablo? De una o de otra manera Dios es glorificado. Dios es glorificado, ¿no? Entonces, Dios, porque Él es Dios de todos los tiempos. Y hermanos, pues esa forma de vida en la cual hemos venido, ¿sí? A veces nos hace torcer, porque tuvimos conocimiento y a veces nos adentramos. Yo voy a ponerles una pequeña parte de mi testimonio, hermanos, de mi vida pasada. En mi niñez, pues mis abuelos eran cristianos. Cuando yo empecé a crecer, sí se me llevaba al templo. Se me decía, siéntate ahí. Y ahí está todo. Pero mientras crecía, pero nunca se me dijo por qué yo tengo que estar allá y por qué tengo que hacer las cosas bien. Porque, ¿sabes qué dice la Biblia de aquellos que somos llamados? ¿Y aquí va nuestra descendencia, hermano? Que busca a Dios en nosotros una descendencia para Él, ¿sí? Y somos pueblo escogido. Por ende, nuestros hijos también son pueblo escogido. Es importante decirle a nuestros hijos, hermano, en cierto momento de la vida, ¿sabes qué, hijo? Es que nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo escogido. Somos pueblo llamado. Hermano, y si Dios, hermana, si Dios te ha llamado y Dios te ha escogido y Dios tiene propósitos eternos contigo y te traza el camino como está en la Escritura, tú y tu descendencia después de ti, hermano, y la descendencia de sus hijos después de ellos, Dios los pretende hacer un pueblo, los anhela hacer un pueblo. Ese es el propósito de Dios, hacer un pueblo. Pero hermanos, a veces por la forma de vivencia
perdemos el rumbo verdadero. Y yo era inducido, hermano, era inducido así al rumbo. Y crecí y yo me metía con los hermanos, allí había algo así, pues todos buscan a Dios, se lo voy a mandar a mi hijo, anda ahí. Así me mandaba mi mamá, y me iba yo con los presbiterianos, me iba yo con los pentecosteses, me iba yo con los de la asamblea, me iba yo con los testigos. He visitado otros lugares, con la católica, en diferentes movimientos, ¿sí? En diferentes movimientos estuve, no sé, puedo decirte quizás unos 6, 7, 8 movimientos que cuando yo era niño, de verdad, los visitaba, porque quizás tenía gente conocida de esos movimientos y eran parte de amistad de la familia y había como confianza. Y allí puedo decirte que cada movimiento tiene una forma diferente, una ideología diferente de ver las cosas, de vivir las cosas. Y cuando entendemos la Escritura, hermanos, cuando somos llamados, porque déjame decirte, yo creo que lo sabes, que la Escritura dice que Dios nos llama, no nosotros lo buscamos, porque en nosotros, Génesis 6 dice que de por sí los designios de los pensamientos del corazón del hombre son de continuo mal, ¿sí? Eso dice la Biblia, que no haya en nosotros una idea de buscar a Dios, hermano, de ninguna manera. Pero la Biblia también nos dice en los evangelios que Él se cruza por nuestro camino. En cierto momento de nuestra vida quizás permite que haya una situación muy fuerte en tu vida. Y Dios aprovecha ese momento para adentrarse, para decirte, mira, conmigo te va a ir bien, pero hay estas normas. Tienes que cambiar esta forma de vida. Tienes que vivir de esta manera, de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a mis propósitos eternos. Dios entonces traza el camino y empieza a brillar una luz en tu mente. Y Dios pone un querer en tu corazón, de verdad, hermano, así es. Así es cuando Dios llega a tu vida. Te pone un querer, te pone un deseo. Pregúntale a los hermanos si había un deseo cuando vivía en el mundo, pero de repente Dios pone eso en el corazón y te atrae. Y muchas veces, a veces la palabra, cuando llega la primera vez que estás en un lugar, te golpea de tal manera. Y viene a veces un pensamiento errado y dice, seguramente el hermano más íntimo conmigo le compartió toda mi vida al hermano. Y por eso el hermano predicó eso. Muy directo, porque yo pues es que soy el nuevo que vine y qué casualidad que hoy esa prédica que te golpeó, ¿no? Pero no es el hermano, es Dios que hermano te conoce bien. Pero a veces, hermano, el corazón se endurece y el hombre dice, no vuelvo a ir, porque hablaron de mí, me golpearon. Pero cuando Dios pone el querer en tu corazón, hermano, hay algo aquí adentro que te impulsa. Necesitas ir otra vez. Y hay algo que en tu mente te dice, soy yo el que te está hablando. Y así Dios nos atrae, hermanos. Así Dios nos atrae. Y cuando entendemos estas cosas, hermanos, y Dios nos trae a sus caminos, empieza a brillar una luz y decir, qué equivocado estaba. Yo cuando empecé a caminar, hermanos, cuando Dios me llama en un momento difícil de mi vida, de verdad, difícil, que cruzó por mi pensamiento quitarme la vida, por la difícil de la situación. Dios es testigo de lo que estoy diciendo, que es verdad, que no miento. Y se cruza en mi camino, en el momento más difícil de mi vida, y me convence, y empieza a brillar su luz, y me empieza a mostrar el camino. Y ¿sabes qué le he dicho algunas veces en mi corazón? Gracias, en mis oraciones, por dejarme caminar en esos caminos, por en cierto momento estar en esos movimientos, porque hoy ya entiendo. Hubo un momento en mi adolescencia, hermanos, que había un gran deseo de ser un predicador. Dios lo sabe, aún me daba sueños, me permitía tener sueños en lugares muy, muy remotos, muy, muy metidos por allá, en lugares muy grandes, como en grandes ciudades. Me veía yo ahí y le decía a Dios, esa es tu voluntad.
pero no había comprendido la profundidad, hermano, de verdad. Y es una de las cosas que me hizo apartarme en mi juventud del camino. Ese Dios no existe, pero Dios tenía planes perfectos. Dios tenía propósitos grandes. Y hermano, empecé a deambular como cualquier joven y justificaba muchas cosas. Y dice, yo no soy malo como los otros, porque yo no tomo, no fumo, no insulto, no le robo a nadie, ni me meto con mujeres, ni cosas así. Y me justificaba. Cuando Dios trata con mi vida y me llama y le digo, Dios, pero yo cómo voy a compartir tu palabra, Dios, cómo voy a predicar si yo veo a los grandes predicadores que son pandilleros, que son satánicos, que son asesinos, que son aquello, que son violadores, que son malos. ¿Y yo qué voy a compartir? Porque me justificaba. Cuando Dios me hace entender y me dice, por tan solamente menospreciar mi nombre y ignorarme, es grande tu pecado delante de mí. Hermanos, me arrepentí, le decía a Dios, perdóname, no había entendido esa parte. Pero Dios trata con nuestras vidas, hermano, y nos saca de diferentes lugares. Y yo no dudo de que cada uno de nosotros aquí, en cierta manera, hemos estado en una de esas partes. O ignorábamos a Dios, o estábamos metidos en movimientos, hermanos, que tergiversan, que cambian el rumbo de la verdad. El hermano Pablo, si no mal recuerdo, en Gálatas, decía, hay de aquellos que a lo blanco llaman negro y a lo negro llaman blanco, porque esa es el deleite que tienen, hermanos, que a las cosas malas que se les dan, se deleitan y se gozan y dicen, me está yendo bien. Pero cuando te hablan una verdad de Dios y te dicen una justicia que se debe vivir, es algo malo, es algo de tropiezo, es algo que te afecta, que te lastima. Porque tu delicia está en el pecado, porque tu delicia está en una forma desobediente. Hermanos, y esas cosas de alguna manera nos afectan en nuestra mente. Muchas veces no queremos despojarnos de la pasada manera de vida. No nos queremos despojar. Y hermano, ¿por qué? Porque es que allí me enseñaron. Yo he visto gente y hablo con gente que me dice, yo no, es que aquí me enseñaron mis papás y aquí me voy a morir. Hermano, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que lleguemos al conocimiento de la verdad. De verdad. Yo inclusive a veces he dicho, y quizás esté equivocado, que Dios aún es bueno que permite esos medios porque de alguna manera empieza a despertar en nosotros un conocimiento de Él. Aunque haya cosas cerradas, pero en su tiempo Dios te saca. Yo estaba en la religión. Y por trazar cosas justas se me sacó de la religión. A mí se me sacó de la religión. A mí me corrieron de la religión. ¿Por qué? Por estar señalando pecados que no van en el cristianismo, ¿sí? O cosas que se hacen que no se deben de hacer y no parecen malas, pero distraen la mente del hombre y ya no mira el camino espiritual, distrae. Son cosas importantes y yo le decía a Dios, ¿por qué? Dios me mostró mi pecado, Dios me mostró mi error. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pretendo con esto? Que nosotros nos pongamos a reflexionar y consideremos, hermanos, ¿quién he sido? ¿Quién soy? ¿Qué no he dejado de esa pasada manera de vida? ¿Qué no he dejado? Hermanos, todo lo que es nuestro, todo lo que pensamos y le damos lugar y entra por nuestra mente y le damos vuelta, pero no lleva la norma de la palabra, hermano, es contrario a las cosas de Dios. Puede decirse que eso es la ciencia y a eso Dios se refiere. ¿Saben? Algo sencillo que le dijo a Adán, hermano, ¿sí? Sin querer buscarle más vueltas a la situación. Él se le dijo, hermanos, versículo en el 15:17, y tomó pues Jehová al hombre, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Adelante. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y aquí quiero llegar, hermano. Mas el árbol de la ciencia del bien, hermano, no comerás, porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás. Ese fue solamente el mandamiento, hermanos. Aquí, hermanos, yo creo que Dios quería solamente que el hombre solo se sujetara a la obediencia, aunque hayan diferentes circunstancias, porque sí hubo. Dice la Biblia, hermanos, en la historia, en el capítulo 3, que la serpiente era el animal más astuto que Dios había creado, ¿sí? Y esa serpiente un día entabla una plática con Eva y le empieza a sacar con que Dios dijo que no comas de este árbol, así, de aquel, ¿no? Y empezó a torcer la verdad. Y usó palabras de verdad, porque ¿saben qué le había dicho Dios? Que ese árbol era del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dijo, mira, de ese árbol no vas a comer, porque el día que de él comieres vas a morir. ¿Y sabes qué le dice la serpiente? Dios sabe que no vas a morir. Dios sabe que no vas a morir. ¿Y sabes qué hizo esa palabra en Eva? Despertó sus sentidos. Y vio que el árbol, ¿sabes qué vio? Que el árbol era, uno, codiciable para alcanzar la sabiduría. Dos, era delicioso como los demás árboles. Era atractivo. Y comió, hermano. Y no murió. Y le dice a Adán, come. Mira, yo no morí. Pero en el momento que Adán come, algo pasa. Se descubre. Se descubre. ¿Cuál era la muerte entonces, hermano? Pues era espiritual. Pero también quizás no era el propósito de Dios que ellos envejecieran y pasaran a la historia. Porque también dice la Biblia que allí en medio del Edén estaba el árbol de la vida. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 2, hermanos, no lo tengo acá nada más, lo voy a transmitir. En sus últimos versículos, cuando le hablaba a una de las iglesias y le dice, y el que tiene oído para oír, oiga, y el que venciere y guardare todo esto, yo le voy a dar de comer del árbol de la vida, que está en el huerto, en medio del huerto de Dios. Sí, es la vida eterna, hermano. El que guardare, el que cuidare, el que tuviera cuidado, porque podemos ver, hermano, que se puede usar la verdad torcida. La serpiente le dijo, no vas a morir. Y Dios le había dicho, vas a morir. Y la serpiente le vuelve a decir, no vas a morir. Y se torció, hermano. Literalmente, hermanos, la Biblia dice que Adán y Eva no murieron, pero sí perdieron el privilegio de seguir estando en el Edén. Y fueron desechados. Entonces, esa relación con la verdadera vida, que era Dios, hermanos, que se paseaba en medio del Edén, lo perdieron. Y les iba a costar, cuando fueron desechados, Dios en su misericordia les siguió permitiendo, iban a padecer y sufrir diferentes circunstancias de las cuales hasta nosotros hoy padecemos, hermanos. Y les iba a ser costoso. Allá, cuando los desecharon, dice que al oriente del Edén, donde empezó a labrar de verdad la tierra, y empezó a sudar, y empezó a desgastarse físicamente, y entonces con sudor su frente tenía que comer el pan de cada día, y la mujer tenía que sufrir y dar a luz sus hijos, que era necesario porque Dios quería que ellos se multipliquen y sojuzguen la tierra. Era un mandamiento y era necesario que eso aconteciera. Y hermano, se tuerce y ellos sufrieron todas esas consecuencias, perdieron esos privilegios, hermano. ¿Por qué? Por solamente no oír esa voz que le dijo, de este árbol no comas, de este árbol no comas, de ninguna manera comas. Era tan sencillo el mandamiento que Dios le dio a Adán, hermano, ¿sí? Ahora, cuando explica la Biblia de la ciencia, ¿qué nos quiere dar a entender, hermano? Que debe haber una manera sencilla de vivir el cristianismo. Y no buscarle ponerle otras cargas. ¿Con qué lo voy a relacionar? Los pueblos paganos, hermano, de verdad, y lo digo con humildad y sin ofender a nadie, pero los pueblos paganos tenían inclusive lo sabemos aquí en nuestro medio, que es la península. Ahora no sé cómo lo marcan en las casas, no creo que lo marquen, porque ahora
se mueve todo esto en la modernidad y todas las cosas que es homosexualidad y cosas depravadas, son lo que están en los libros ahora. Pero antes nos enseñaban que los mayas tenían a su dios Chac, que tenían a su dios del viento, a su dios de esto, a su dios. Tenían muchos dioses, hermano. Tenían muchos dioses. ¿Por qué? Porque estaban aplicando lo que Dios le dijo a Adán, de este árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. No vas a comer. ¿Cómo lo debemos entender hoy, hermanos? Vivir un cristianismo de acuerdo a cómo nos los manda Dios. No quererle ponerle más ni buscarle más. Y si te dice, apártate de tu enojo, pues apártate de tu enojo. ¿Y por qué me voy a apartar? Una ocasión le compartía a un testigo y platicamos del enojo. Pero si también Jesús se enojó y ahí me sacó su Biblia. Ahí está, ¿verdad? Dice que hasta volteó las mesas y hizo esto, hizo aquello cuando entró en el templo. Y con esa palabra justifican, ¿no?, su enojo, su ira, su gritería, sus cualidades que no quieren despojar. Y la Biblia dice que debemos de despojarnos. En Gálatas, hermano, y lo toco siempre porque es importante, esta es la parte muy propia de práctica en el pasado de todos nosotros, y que Dios nos dice, mira, a través del hermano Pablo, y que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Porque hay enojo. Hay más enojo que momentos de lectura en la Escritura. Hay más enojo que un momento de sentarnos a meditar en las cosas. Hay más enojo que un momento de oración, hermanos. Hay más enojo que el deseo de venir a las reuniones. Hermanos, si nos damos cuenta, las prácticas muchas veces nos roban las bendiciones. ¿Y qué leímos en los salmos? Bienaventurado aquel que medita y se deleita en la palabra de Dios de día y de noche. Eso es ser bendecido. Y quizás no bendiciones materiales, hermano. De verdad, porque habemos cristianos que pasamos momentos angustiosos. Y Pablo le decía a la iglesia, mira, gozosos en los momentos de angustia, alegre cuando hayan situaciones. No es fácil, hermano, pero es uno de las peticiones en lo espiritual. ¿Y por qué no los pide? No solo nos los pide porque tenemos a alguien en quien confiar, hermanos. Nos vamos a la Escritura, hermanos, y cuando estamos angustiados, Dios me ayudas. Y ahí, hermanos, hasta a veces, como por casualidad, abro mi Biblia para leer, y no es que a veces hasta no estoy pensando leer en ese libro, sino que lo abro y la primera palabra, el primer versículo, o en el capítulo que hablo, me habla, hermanos, y me da fortaleza para enfrentar esa situación que estoy pasando. Me consuela Dios, hermanos, a través de esa palabra. Y sabes que alzamos nuestros ojos y le decimos, Dios, gracias, porque tú sí conoces mi situación, tú sabes por lo que paso. Pero, hermanos, Dios nos pide que seamos sencillos en la forma de la violencia, pero veraces, hermanos, que nos esforcemos. Quizás no todos tenemos la fuerza, hermanos, no sé de la habilidad, por decirlo. Yo a veces veo personas que aún en el trabajo son muy hábiles. Creo que alguien decía mozo en maya, ¿no? Que es muy veloz de manos, porque hace las cosas rápido. Pero vemos otros que no tenemos esa destreza. Vemos que son un poquito más lentos o quizás lo hacemos con más detalle, pero no somos iguales. Pero es importante estar esforzados, hermanos. Jesús dice que en lo poco o en lo mucho debemos de ser fiel a Dios. Él dice que, le decía a aquel siervo, bien, buen siervo, en lo poco eres fiel, en lo mucho te voy a poner. Hermanos, es importante que le seamos fiel a Dios, que estemos en la línea de batalla y tengamos cuidado de todo esto, hermanos, de ese árbol de la ciencia, que no le estemos queriendo buscar. Hay mucho movimiento ahorita, hermano, que tratan de meterte y te apartan del rumbo correcto, hermano, de tu arrepentimiento, de tu salvación, de tu obediencia, entonces, el camino. ¿Y qué dice Jesús, hermanos, cuando habla del buen pastor? Dice que el buen pastor entra por la puerta del redil. El ladrón no entra por la puerta,
sino que se brinca la cerca. Y es importante tener cuidado de eso, hermanos. ¿Sí? Yo quiero animarte a realmente apegarte a la Escritura, hermanos. De verdad. Que aún en mi consejo, Pablo decía de algunos hermanos, de los hermanos de Berea, que ellos eran justos en verdad. ¿Por qué? Porque escuchaban la prédica de Pablo y que Pablo también era alguien que decía, hermanos, y yo quiero realmente caminar el camino. Yo no quiero que todos se agraden solamente de mí y luego al final yo pierda mi corona. Yo también tengo que tener cuidado cómo vivo mi vida delante de Dios. Pero tú también es importante que tengas ese cuidado. Por lo tanto, si yo te prediqué, es importante que tú le des vueltas a eso y escudriñes. Dice la Biblia que Pablo halagaba a sus hermanos en términos correctos de espirituales. Decía, esos hermanos son justos. Porque no solamente se conformaban con escuchar la prédica, sino que llegaban en sus casas y escudriñaban. A ver, el hermano en Génesis dijo esto, a ver qué es esto, y hermanos en Apocalipsis esto, en Mateo aquello, y nos predicó esto. Y a ver si iban de acuerdo a la Escritura. Hermanos, lo procuraban, o sea, sacaban su tiempo para también ellos llenarse de lo espiritual. Es importante, hermanos, y hermanos, desechar todo. Creo que he estado esas ocasiones remarcando mucho esto, pero hermanos, con esa sencillez debemos obedecer a la palabra. Con esa sencillez, hermano, no quererle buscar lo profundo. No. Es tan sencillo lo que Dios nos enseña en la Escritura, hermanos, y es tan práctico para hacer cuando estamos dispuestos a hacerlo. Pero cuando no estamos dispuestos a hacerlo, pues es algo pesado para nosotros. Pero Jesús dijo que llevemos su yugo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de aquel tema de llevar mi yugo, que es más fácil y más ligera mi carga? Mi yugo, Jesús decía, yo también. Y era Dios, y es Dios, hermano. Y Él llevaba su yugo. Él mismo, Dios también se sujeta, hermano. Dios mismo se sujeta y está dispuesto a llevar a cabo toda su palabra tal cual. Y es un yugo, hermano, porque ¿qué le decía a Moisés? A ver, Moisés, hazte un ladito, ahorita voy a destruir a este pueblo. Es un pueblo rebelde, es un pueblo contradictor, duro de servicio. Déjame destruirlos y te voy a poner sobre otro pueblo mejor que ellos. Si llega el momento que Dios se aira, hermano, sí, su palabra lo dice, que Dios se aira y está airado con el impío todos los días. Pero a su yugo, y en su momento tiene misericordia y se acuerda de quién somos. Y no ejecuta juicio contra nosotros. Y que dice, hermanos, en cierta parte, grande es su misericordia y lento para la ira. Dios así es, hermano. Entonces, Él quiere que nosotros, hermano, aprendamos a obedecer y llevarnos su yugo. Hay situaciones que tienden a sacarnos de nuestras casillas, pero es importante tener siempre en cuenta a Dios. Es importante, más que esas cosas, hermano. Y debemos aprender a reconocer las circunstancias de la vida cuando esto es un problema que me va a afectar en mi espiritualidad. Y no le voy a dar lugar. Por eso empecé diciéndote, hermanos, que hay más de 4,000 o 4,200 movimientos, religiones, hoy en la actualidad, hermano. Y quizás un día estuviste en uno de ellos. Muy diferente a este. Muy diferente a las verdades de la Escritura. Que no te cerraban y no te decían, por este pecado vas a perder tu alma eternamente. Por lo tal, apártate de ese pecado, aléjate de tu maldad para que puedas tener la vida. Y eso es lo que anhelamos, hermano. De verdad, muy adentro de nosotros los seres humanos, esos son nuestros anhelos. ¿O no? ¿O no cuando tienes un problema y te dice el doctor, no, aún quizás no tú? Decimos que a veces experimentamos las circunstancias de la vida en otros zapatos. Y cuando ves la situación de una persona en el hospital, o cuando un doctor ya le dijo, ¿sabes qué? Te queda este tiempo de vida. Hermano, aunque no es tu pariente, tiende uno a angustiarse. Y inevitablemente a veces, hermano, se compunge el corazón, se entristece el corazón, que inevitablemente una lágrima.
por pensar en la situación de la persona en que se encuentra. Angustioso, hermano, de verdad. Es importante valorar todo esto, hermano. Cuando Dios nos dice que nuestras almas están en peligro. Y si nosotros no limpiamos nuestra vestimenta ni lo estamos procurando, porque no es fácil, pero hay que procurarlo, porque hay que esforzarnos, hermano. ¿Quién quiere? Hay un testimonio de un hermano que una vez me decía de su hijo, lo mandó a hacer su limpieza. Y de repente el hijo le dice a su papá, papá, ¿por qué cuando tú me mandas a hacer mi responsabilidad que me pones, me pesa y no tengo ganas de hacer esa responsabilidad? De verdad, me desmoraliza. Pero cuando se trata de jugar y todo eso, energías y ánimo y nada me quita la alegría de estar jugando, brincando, haciendo eso. Y no tiene beneficio. Y cuando hay algo que tiene beneficio, lo veo como carga y como que no me agrada. Y así es el cristianismo, hermanos. Hermanos, aunque pareciera difícil, trae beneficios. Y al final va a haber una corona para cada uno de aquellos que permanezcamos hasta el fin. Entonces cuidémonos, hermanos, de verdad cuidémonos, entendamos, no nos dejamos llevar por los diferentes vientos. Hay muchos vientos de doctrina, tengamos cuidado de eso, de verdad. Y esas cosas son las que nos apartan de la verdadera enseñanza, de la verdadera palabra. Cuidémonos entonces. Hoy en día el árbol de la ciencia del bien y del mal está muy en su apogeo, de verdad, muy en su apogeo. Y nuestro Dios nos dice, de ese árbol no comas, porque vas a morir. Y es lo que Dios quiere que entendamos hoy, hermanos. Y esta es la palabra con la cual te traje. Hay muchos árboles y uno de ellos es el precioso pasaje de aquel hombre, aquella mujer, aquel joven que de verdad evita las ideologías, el que no anduvo en caminos, ni en silla escarnecedores, ni en consejo de malos, sino que, hermano, se aferra a la escritura, es bienaventurado. Y esa persona, hermanos, dice que va a ser como un árbol plantado junto a corriente de agua. Y en lo espiritual va a prosperar, porque fiel es aquel que lo dijo, hermano. Fiel es Dios. Y va a suceder. Pero es importante, hermano. Es importantísimo que tengamos muy en cuenta esto. Con esa palabra te dejo. Procuremos cada uno estar atendiendo con sencillez las verdades, hermanos. Tengamos mucho cuidado de las doctrinas de hoy en día que muchas veces nos apartan del camino del Señor, hermanos. ¿Sí? No es fácil caminar el camino, pero Dios está de nuestro lado y si somos obedientes y lo empezamos a hacer bien, Él nos va a ayudar para avanzar. Y si entramos por la puerta, cuanto más, hermanos, cuanto más. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, tu palabra nos enseña que hay un árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y también en tu palabra, una de las cosas que tú dejaste dicho es que de ese árbol no se debe comer, porque el día que de él se comiere, ciertamente va a haber muerte, Señor. Y una historia muy veraz en tu palabra, Señor, la de Adán y la de Eva, Señor, que extendieron su mano y comieron de aquel árbol y empezaron a descubrir cosas que los avergonzaban, Señor, cosas que, Padre, rompieron ese lazo, esa ligadura que los unía a ti, Señor. Padre, ¿y cuál era el mandamiento? Muy sencillo, come de esto, come de aquello, come de esos árboles, pero ten cuidado de eso. Padre, tu palabra no expresa en ninguna parte que tú les prohibiste que comieran del árbol de la vida. Ahí lo plantaste también. ¿Por qué no vino un anhelo en el corazón de Eva, Señor, para decir, yo anhelo comer de ese fruto, de ese árbol de la vida? Nos ayuda, Señor,
Padre, que a través de tu palabra llévanos a entender que tu deseo no es que extendamos nuestra mano hacia el árbol del conocimiento de la ciencia del mal, porque vamos a morir, sino que echemos mano al árbol de la vida eterna, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido que nos ayudes como iglesia a poder tomar ese consejo que viene de parte tuya. Gracias por esta palabra sencilla. Señor, yo no tengo nada que aportar, soy el siervo más inútil y te pido por favor que tu Espíritu Santo pueda ser el que deje claro y el que convenza a los corazones a través de esta palabra, Señor, y pueda llevarse a cabo y pueda ponerse por obra, Señor, con tan sencillez, con tanta obediencia, Señor, con tanta sujeción. Ayúdame, ayúdanos a cada uno. Gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues ánimo, hermanos, que Dios nos habla con 2 o con 3 palabras, pero que pueden bendecir nuestros corazones y nosotros nos ponemos por obra. Y Dios se agrada de eso. Hemos terminado nuestra reunión.